este Dios poderosísimo, creador de todo esto, resulta que ahora es tu papá y mi papá. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús pagó todos tus pecados en la cruz, pasados, presentes y futuros. Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar aquí con ustedes otra vez más para una conferencia este domingo por la tarde, para que ustedes reciban un mensaje de parte de Dios nuestro Padre. Yo sé que este mensaje te va a bendecir, de eso estoy seguro, segurísimo, ¿ok? Así que dispón tu corazón para que comencemos. La vez pasada que estuve aquí con ustedes, estuvimos hablando del poder de la resurrección. De hecho, tuvimos dos pláticas. Y en la última ahí dejé un pendientito, ¿verdad? Les dije, bueno, de esto hablaremos más adelante y precisamente es de lo que quiero hablar hoy. Y es un tema un tanto, ¿cómo decir? No es que sea delicado, sino es raro tocar este tema en un lugar como este, en un ámbito cristiano, por excelencia, en donde hablamos de la fe, de la Biblia, todo eso. Pero bueno, aquí el tema es, ¿existe o no existe Dios? ¡Wow! ¡Qué pregunta! ¿No existe o no existe Dios? Normalmente les digo, no se trata esto en las congregaciones, en las iglesias, pues tenemos el supuesto de que todos nosotros creemos desde luego que existe Dios. Pero creo que es importante, yo siento en mi corazón que Dios me está empujando a que hablemos un poquito de esto, porque los tiempos y el sistema del mundo ha ido empujando y avanzando, metiendo dudas en el corazón de la gente y quizá a lo mejor no tanto ya en la gente madura de mi edad o más, pero a lo mejor sí en los jóvenes, en los más jóvenes o pequeños que nosotros, porque en el sistema del mundo, en la educación, se les ha estado enseñando, adoctrinando a creer, a creer insistentemente en que Dios no existe, que todo el mundo es hecho por casualidad, por el azar, por la evolución, por varias cosas que vamos a analizar aquí, ¿sí? En este breve espacio, que creo que son importantes. Lo primero que bueno que nosotros nos vamos a ir a la palabra de Dios para empezar, donde ahí en Éxodo, en el capítulo 3, si tú recuerdas Éxodo, cuando es el libro en que, en el momento en que Moisés aparece en escena, en el Éxodo, y Moisés fue criado por Faraón, luego se tiene que huir y se va allá con los madianitas, a Madián, al área de cerca de Israel, y de hecho se casa con la hija del sacerdote de Madián. ¿Por qué les digo esto? Bueno, pues porque había muchos dioses. Si había otros dioses, estaba Baal, estaba Aser, estaba Astarot, estaba el dios este que dice, bueno, del sacerdote de Madián, etcétera, etcétera. Y Moisés vivió en Egipto, y en Egipto pues había muchísimos dioses, eran bien idólatras o politeístas, si quieren ustedes decirlo así, que tenían muchos, muchos dioses, que el dios del sol, que el dios de esto, que de la tierra, de la agricultura, el río, no sé, sí, toda su cosmología ellos. Y en esa época en la que vivió Moisés, se le aparece Dios, ¿verdad? Y en la zarza ardiente y le dice que vaya y que regrese a su pueblo y les diga que los va a sacar de ahí de la esclavitud de Egipto, que para nosotros pues es una tipología del mundo, el mundo corrompido, Faraón, Satanás, toda esa idolatría, todo ese conocimiento y esa ciencia, etcétera. Pero lo interesante es que Moisés le dice, le contesta a Dios, ¿y quién le digo? ¿Cuál de los dioses eres tú? Es como si dijera, ¿quién les digo que me envió? ¿Cuál de todos los dioses que conocemos? Y ahí precisamente en Éxodo 3 dice claramente, este, y les dice en el verso 14, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Diles que yo soy, yo los envío ahí. También en tu Biblia tú la encuentras en Génesis 1:1 y dice, en el principio Dios. Sí, aquí nada más quiero aclarar que estoy aclarando, bueno, que está por sentado, es un hecho de fe y del mismísimo Dios nuestro Padre, asentado en la Biblia, que Él es. Así que Génesis 1 empieza diciendo, en el principio Dios, ¿verdad? En el principio es Él.
Luego lo vemos aquí en Éxodo diciéndole, yo soy el que soy. Diles que yo soy. Y bueno, y luego hasta Jesús mismo cuando está en el Sermón del Monte, ¿sí? Está hablando de Dios. Dice, bienaventurados los pobres, ¿verdad? Porque ellos verán a Dios. Cuando da las bienaventuranzas, de todo es Dios les dará paz. Dios está hablando de Dios. Satanás mismo, cuando le tentó, le dice en el desierto, llega y le dice, si en verdad eres hijo de Dios, ¿sí? De Dios. Entonces volvemos a tener aquí esta figura, la figura de Dios como real, como existente, como el creador. Es importantísimo, importantísimo ya empezar a distinguir y a ser conscientes de que Dios existe, ¿verdad? Y la relación que tenemos con Él. La mayoría de la humanidad cree en Dios, por lo menos somos casi, no sé, me imagino un poco más allá de 2.000 millones de cristianos, y todos los cristianos en el mundo, y contando a los católicos, evangélicos, etcétera, pues decimos creer en un solo Dios. Y el decir eso, bueno, pues ya te compromete. Para mí es curioso cómo estamos mezclados con el mundo, que decimos que sí, que creemos en Dios y que Dios es, pero como que eso no nos compromete a hacer las cosas que Dios o el significado que la palabra Dios tiene, ¿verdad? El creador, amo, dueño, señor absoluto del universo, de todo lo creado, de lo invisible y de lo visible y de lo invisible, ¿no? Es que decir eso es como para que nos diera, ahora sí que temor, decir, ups, ¿no? Temor o respeto, por ahí decir, híjole, ¿cómo ando con Dios? Lo mismo digo cuando decimos, nosotros aseguramos que la Biblia, ¿sí? Es la palabra de Dios. Decir eso, que es bien fácil decirlo, es una cosa, pero creerlo realmente y estar comprometidos con semejante aseveración es otra cosa. Porque si en verdad creemos, y yo sé que sí lo creemos, en verdad, que la Biblia es palabra de Dios, pues viviríamos con la Biblia todos los días, ¿verdad? Leyéndola, meditándola todos los días, buscándola, escudriñándola. Pero bueno, será tema de a lo mejor de otra conferencia, otra aclaración. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué hablamos que sí, Dios existe y no vivimos como si Dios existiera? ¿O por qué decimos que la Biblia es la palabra de Dios y sin embargo tampoco vivimos como de acuerdo a lo que decimos de esto? Pero bueno, vamos con este tema de Dios, de Dios. Yo quería llamar la atención, voy a ir ahí al libro de Romanos, si ustedes quieren ir conmigo, a Romanos 1. Ahorita no lo voy a tocar, pero ya lo quiero tener aquí, que lo tengamos listo y abierto. Romanos 1, después del versículo 17, del 18 en adelante. Romanos 1. ¿Sí? Y lo vamos a dejar aquí. Les hablé de los muchos dioses, ¿por qué? Porque hace como, no creo que más de 500 años, ¿sí? Yo por ahí de los años 1500 para atrás, es casi seguro que todo el mundo creía en Dios o en un Dios, ¿sí? Eh, pero de eso no estoy seguro, por ahí pudiera que hubiera ateos desde antes. La cosa es esta, en el ateísmo se empieza a evolucionar el conocimiento, avanzar el conocimiento en las ciencias, en todas las ciencias, en la sociedad, en la organización social, bla, 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 y entonces se supone que por miedo a la naturaleza y lo inexplicable que teníamos de muchas, muchas, muchas cosas, el ser humano tiene la necesidad de crear o creer en un Dios. Sí, eso es uno de los principios básicos, que nosotros hemos creado a Dios por miedo, por necesidad, porque nos da miedo la muerte, o porque nos daban miedo los relámpagos o el fuego, entonces queremos al Dios del fuego, al Dios de los relámpagos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y al ir como les digo, avanzando el humanismo, la humanidad en el conocimiento, en las ciencias, en el conocimiento tanto pues de las enfermedades, de las estrellas, el planeta Tierra que está girando sobre de sí, y ya no y empieza a cambiar todo el conocimiento. Ya no es todo girando alrededor de la Tierra, sino ya sabemos que la Tierra gira alrededor del Sol,
Entonces empiezan a cambiar muchas cosas a lo largo de la historia y entra esta cuestión del ateísmo, de la postura de que el universo en sí, todo lo que nosotros somos, lo que vemos es creado por casualidad, al azar, ¿sí? Al azar, somos materia, nada más somos los elementos que hay, los que conocemos y la energía, y punto, y se acabó. La idea de Dios, eso es inventada por nosotros los seres humanos, porque tenemos mucho miedo a muchas cosas, ¿ok? Pero ahora sí quiero entonces, aclarado esto, ¿sí? Porque esto se va infiltrando, nos lo han ido metiendo y metiendo y se lo meten a nuestros niños. Si a mí me lo metieron, ¿verdad? En la secundaria, en la preparatoria, no se diga, o en la universidad, pues ahora más, ¿no? Y más con la ideología de género, más con la cuestión esta del aborto, ¿verdad? Que ya se está legalizando en todo el mundo y se están empujando hacia áreas y enseñando en áreas que no son correctas de acuerdo a la palabra de Dios, y vamos a ver por qué. Dice aquí, ¿sí? En el versículo 18 de Romanos 1, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La verdad. Estamos hablando y preguntando aquí, ¿existe o no existe Dios? ¿Cuál es la verdad? ¿Sí? Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, está ahí, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, que no tienen excusa. Déjenme buscar aquí en mi Biblia, en otra versión, Romanos 1:18. Quisiera leer la PDT, ¿sí? Palabra de Dios para todos, que dice, ¿sí? Romanos 1:18, no sé por qué puse aquí 8:18. 1 dice así: Dios muestra su ira desde el cielo contra la falta de respeto que la gente le tiene y la injusticia en que viven. Conocen la verdad, pero la ocultan con las cosas malas que hacen. Lo que se conoce sobre Dios, ellos lo saben muy bien porque Dios mismo se los ha mostrado. Ujú. Hay mucho acerca de Dios que la gente no puede ver, su poder eterno y todo aquello que lo hace ser Dios. De hecho, desde el comienzo del mundo la gente ha podido entender todo esto con facilidad porque se hace evidente en todo lo que Dios ha hecho. Así que no tienen excusa para hacer todo el mal que hacen. Y luego sigue diciendo aquí en el verso 21, aunque los seres humanos conocían a Dios, no lo respetaron como Él merece ni le dieron gracias, terminaron pensando bobadas, fíjate, bobadas, y se cerraron al entendimiento. ¿Ok? Yo quiero aquí nada más referirme a dos cuestiones de la ciencia, ¿verdad? De la ciencia. Para empezar, a lo mejor ustedes no saben, pero yo tengo un título universitario científico, soy biólogo, ecólogo y he escrito libros de biología, ¿ok? Que se han vendido y todavía actualmente algunos todavía se distribuyen. Eh, Nada más quiero aclarar eso para decir que sé de lo que les voy a hablar, o sé un poquito. No soy un experto, pero sé un poco. Eh, al ir creciendo el conocimiento, la ciencia, estoy hablando por ahí de los años 1800, 1850, cuando viene Darwin con la evolución, lo que Darwin hace es ver semejanzas de animales o de fósiles o de esqueletos en un viaje que hace y que es muy metódico él en sus notas y observaciones y ve que se parecen unos a otros. Entonces él presupone o hace una suposición, hipótesis o teoría, que esto es una teoría. Acuérdense de esto, es bien importante. Una teoría no es ciencia, no es el principio, pues, pero no es algo científicamente comprobado, es una suposición que está por ver si es cierta.
Eso es una teoría, es apenas teoría. Y se llama teoría de la evolución desde hace más de 1850, pues ya llevamos más de 100 años, ¿verdad? Hasta a lo mejor 150 años en esta cuestión. 150 años en esta misma teoría que él supuso que, por decirlo clásico, ¿no? Pues ve que los changuitos tienen manitas, tienen carita, ojitos, naricita, y como que se parece un poquito al rostro humano, etcétera. Entonces, él supone que a través de la evolución nosotros tenemos ancestros comunes, ¿verdad? Que son los changuitos se fueron una rama para acá y nosotros para acá, y coincidimos, pero tenemos un ancestro en común. Y así hace de todo, de plantas, animales. Y de hecho, toda la biología actualmente es evolutiva. Todo lo que se enseña en la escuela a tus hijos y a ti es hablando de evolución, líneas filogenéticas le llaman, etcétera, etcétera. Y y es como una ley, o sea, no está comprobado, pero se enseña y se enseña. Por eso te digo que es una ideología que se nos ha inculcado a creer en la teoría de la evolución. Sin embargo, han pasado ya tantos años que cuando Darwin hizo su viaje y vio algunos fósiles y especímenes, fueron pocos en comparación de lo que ahora tenemos. Ahora tenemos 10, 20 veces más material, 10 veces o 20 veces más evidencias de todo esto, y no se ha encontrado ninguno, ni uno solo de estos eslabones perdidos, ni nada. No se ha podido, ¿qué quiero decir? No se ha comprobado la teoría, ¿sí? La teoría, la suposición o presunción de la evolución. ¿De qué? De que los seres vivos han ido avanzando, ¿sí? A través de mutaciones genéticas, cambios en sus células genéticas para dar resultado a nuevas especies. Todo eso es pura teoría, pura presunción. También por ahí, más adelante, por ahí del principio del siglo pasado, viene la teoría del origen de la vida. La teoría del origen de la vida, y ahorita las voy a juntar las dos, ¿sí? Pues dice que en un lugar, en el mar, en calma, pues están todos, no había vida, no había nada más había agua y sustancias químicas, ¿verdad? Por ahí, ni siquiera orgánicas, todo, sales, ¿no? Pero que en dado momento se comenzaron con la energía que había, energía eléctrica, se empezaron a formar ciertas gotitas de, este, de sustancias especiales que se juntaron, formando lo que ellos le llamaban coacervados en aquella época. No, de esto ya no estoy muy empapado si ahora lo llamen de otra manera, pero bueno, era el inicio de un tipo de células, ¿verdad? Y que ya incluso algunas tenían sustancias orgánicas en sí, ¿no? Y el éxito, yo me acuerdo del éxito de eso, fue que en un momento en un laboratorio tratando de simular esas circunstancias, lograron crear sintéticamente una sustancia orgánica que es la urea, la principal de la orina, la sustancia principal se logró juntando moléculas inorgánicas, o sea, elementos químicos, hacer con electricidad, energía, aplicándole unos pequeños coacervados, digamos, y de ahí se deriva toda la teoría que después se especializó más esas moleculitas y esas sustancias se hicieron más complejas hasta que pues de repente ya había como un tipo de mitocondria o un organelo celular por ahí en esas gotitas. Pero de repente lo que ellos te dicen que le llamaban en aquella época el salto dialéctico es, ¡pum!, de repente esa cosa comenzó a vivir, ¿verdad? Esas gotitas microscópicas comenzaron a vivir, a tener vida y a duplicarse y todo eso. Y luego ya viene la evolución, ¿sí? Bueno, estas teorías, para empezar, esta del origen de la vida, va en contra de una ley, la ley de la termodinámica, la segunda ley de la termodinámica, que ya estoy hablando de leyes. La ley está comprobadísima, es como la ley de la gravedad. Nadie la duda, ¿verdad? Nadie va a agarrar ahorita y se tira de un balcón para tratar de mostrar que no es verdad. Bueno, existe la segunda ley de la termodinámica que dice que cualquier estructura, cualquier sistema que sea complejo,
tiende a lo largo del tiempo a lo simple, a separarse, no a hacerse más complejo. Porque que la conservación de la energía es a lo sencillo, a la separación de las moléculas, a que todo se haga así. Un ejemplo para que nos lo imaginemos, si a este vasito de agua yo le echo, le exprimo 2, 3 limoncitos, luego azuquita y le revuelvo muy bien y lo dejamos un rato ahí, un buen rato, te voy a decir, no sé, 3, 4 días, a lo mejor un mes, vas a ver que se empieza a separar, ¿sí? Se empieza a separar el limón, las gotitas de limón, se van, lo que es la grasita se va a ir para arriba del limón, el azúcar se va a ir hacia el fondo, etcétera. Y si lo dejas mucho, mucho tiempo, se separan todos sus elementos. Con la tierra es más fácil, si le echamos tierra y le revolvemos, pues la tierra es más rápido, ¿verdad? Hasta el grado que si lo dejas mucho, mucho tiempo, el agua de arriba va a estar agua purísima. La podrías casi que beber si no tuviera microorganismos. Sí, que en el caso de hacerlo con tierra. Esa es la segunda ley de la termodinámica, que esta teoría que no se ha comprobado todavía, después de más de 100 años, o casi 100 años que tiene, y la siguen enseñando y la siguen creyendo en las universidades, en las escuelas, bueno, no está comprobada y contradice una ley comprobada, que es esta que te digo. Pero sin embargo eso no importa y no le importa al sistema del mundo ni a los ateos. No están buscando la verdad. Por eso Dios dice esto. En cuanto a la verdad, no la están buscando, sino que están buscando un caminito para justificar sus observaciones, sus presunciones. Ujú. Ahora, ¿qué más sigue a esto? Bueno, todo esto sucedió hace mucho tiempo. No existían las computadoras todavía. Ajá. Y ahora vamos a meterle otro dato más de ciencia científico. Gracias a Dios por las computadoras, ¿sí? Porque pueden hacer ahora cálculos rapidísimos y en instantáneamente. ¿Por qué lo digo? Tenemos una ciencia que nadie se atreve a decir que no es ciencia, ¿verdad? Es parte de las matemáticas. Se llama la probabilidad. De hecho, se estudia probabilidad y estadística en todas las preparatorias, ¿sí? Bueno, la probabilidad es un cálculo matemático de que eventos al azar puedan suceder, ¿sí? Tengan una probabilidad. En el caso de una moneda, para jugar un voladito o echar un águila sol, en una moneda, como tiene dos caritas la moneda, la probabilidad es de 0.5, 0.5, mitad y mitad. ¿Que de qué? De que te caiga sol o que te caiga águila. ¿Esto qué quiere decir? De 1000 veces que tú te eches un volado, 500, muy probablemente, casi seguro que 500 veces te va a caer un sol y 500 veces un águila. Puede variar quizás 480 veces una vez y acá fueron 520. Pero por ahí es la media, ese es el promedio. Por eso se llama probabilidad, ¿sí? De que algo suceda. ¿Sí? Existe una probabilidad de que si yo suelto una moneda aquí, esta moneda caiga ni sol ni águila, sino que quede de canto, paradita. Claro que existe esa probabilidad, pero es una probabilidad muy baja, es una probabilidad de 0.0001 quizá, así de, pero puede pasar y ha pasado en ocasiones, sí, que alguien ha aventado una moneda y cae, pero empieza a girar y ya, y se queda parada. Sí, existe la probabilidad. ¿Por qué? Porque las monedas tienen no nada más dos caras, realmente tienen tres, dos caras grandes y una muy delgadita. Entonces, sí existe esa probabilidad. ¿Ok? Bueno, con las computadoras, gracias a Dios por la probabilidad, ya no nada más se ve las semejanzas de los organismos, sino se empieza a meter la probabilidad de que a la cuestión del azar y las mutaciones genéticas tomadas al azar, no sé, una planta produzca una rama, una planta que era, vamos a ver, totalmente un tipo de musgo, ¿sí? Genere un tallo, el musgo, ¿no? El musgo no puede generar tallos, ¿sí? Herbáceos o como planta, pues, para no meterme en líos para explicarles. Pero bueno, ¿cuál es la probabilidad de que una planta de esas haya ido mutando genéticamente hasta el grado de crear un tronquito, unas ramitas,
una flor, un fruto y llegar a las plantas superiores. Se puede calcular esas probabilidades y te vas para atrás, infinitesimales. ¿Qué quiere decir la palabra infinitesimal? Que se van hasta casi al infinito, son de 0.00000 y han hecho hasta, las computadoras sacan 25 páginas de ceros, uno ahí, ¿no? 25 páginas. Eso es, si te digo normalmente, ya cuando alguien te dice, no, bueno, la probabilidad es de 0.001, que es ya bajísimo, es casi como imposible, por decirlo, pues tú imagínate probabilidades de 0.0000001. Imposible, ¿sí? Probabilísticamente está comprobado que la teoría de la evolución, o sea, el cambio de las estructuras celulares por mutaciones genéticas a través de la selección natural, es imposible, no es probable, son imposibles, ¿no? Sin embargo, se sigue enseñando. Se sigue enseñando y creyendo, como en el caso de los que no creen que Dios exista, que este universo salió así al azar, ¿no? Otro problema que tienen en la evolución, ya no así hablemos, si llegásemos a aceptar la creación de estructuras materiales, células, etcétera, a través de esta mutación genética, etcétera, pero que con la conciencia. ¿En qué momento las estructuras comenzaron a pensar? O sea, aquí ya entra otro problema, ya no material, ya no estamos hablando de elementos químicos, orgánicos, ni funciones biológicas, sino empieza la conciencia. ¿Cómo surge la conciencia, verdad? Los sentimientos, etcétera, etcétera. Eso es todavía menos, o sea, ahí están atorados todos los evolucionistas, no hay una explicación. Y no, porque estamos hablando de algo que es, ahora sí lo voy a decir, es espiritual, ¿sí? Y es parte de tu espíritu y de tu alma. Entonces esas áreas no entran en el modelo ateísta, materialista, etc. Todo esto te lo digo para que tú como creyente tengas bases sólidas en cuanto a lo que se dice y se enseña. Porque bueno, nuestra creencia es de la fe, viene porque Dios la puso en tu corazón. La fe es un regalo de Dios, es un don de Dios. Tú y yo creemos en Él, lo conocemos, lo hemos conocido, a lo mejor en milagros, en la oración, en la alabanza, en la adoración, etcétera, etcétera. Pero el mundo sigue presionando, el sistema del mundo Satanás, y está presionando a nuestras escuelas, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, muchísimo. Y ¿sabes qué se basa? Al final, ¿cuál es el detonante? Aquí lo dice claramente en el libro de Romanos, ¿sí? Es rebeldía, es rebelión, es el problema del pecado, el que desata a que la gente prefiera creer, aunque no tengan bases sólidas, se las crean, se las inventan para su fe, para creer que Dios no existe, porque prefieren desobedecer, prefieren sus placeres, prefieren las cosas del mundo que el mundo les ofrece antes de tener que enfrentarse con la realidad y la verdad. Porque la verdad es que Dios es, que Dios es. Mira, aquí ahorita están grabando, me ayudan a grabar Jonathan, mi esposita super san, y ellos son testigos que yo a veces, por ejemplo, el otro día me estaba comiendo, no sé qué era un mango, ¿no? Y yo dije, Dios, ¿cómo se te ocurrió? Yo sé que esto es imposible por ensayo y error, por el azar. O sea, esto es imposible, lo huelo, su aroma. A mí me encantan los mangos, ¿eh? Es mi fruta preferida. Entonces, el huelo, su aroma, la cáscara cuando la abres, o la mandarina también, qué rico su aroma, y los saboreas, y te pones a pensar. Si te pones yo me pongo a pensar de la manera atea, materialista, y digo, ¿cómo llegó esto a mis manos? Es imposible al azar. Esto no es posible. Y luego ya me empiezo a acordar que no solo me gusta el mango, me gusta la sandía, otro sabor, la mandarina, otros. Y todo esto fue creado por una mente, por alguien que puede crear el universo, los olores, los aromas, los colores.
Y entonces luego me acuerdo que, te estoy hablando como científico, que tenemos 115, 120, no me acuerdo cuántos, pero más o menos, elementos descubiertos, elementos con los que se construye el universo. Con 115 piececitas diferentes, está creado todo lo que tú ves, las galaxias, las estrellas, todo, los aromas, los colores, que si son la refracción de la luz, lo que te digan, pero está creado, hay diferentes colores, hay verde, hay diferentes verdes, hay diferentes azules, y entonces te das cuenta que dice, aquí como dice la escritura, ¿verdad? Lo que se conoce de Dios, ¿sí? Lo debes saber bien porque Dios mismo te lo ha mostrado en su creación. Dios nos lo muestra todos los días en la creación. El agua es una maravilla, todavía, de veras, ¿sí? Yo les pregunto y te hago mis investigaciones de vez en cuando y parecen de niño, porque yo pregunto, ¿cómo es posible que las nubes pesan? ¿Sabes que en una nube pesa no sé qué, cuántas miles de toneladas? Es el peso de cientos de elefantes ahí flotando. Y ahí están flotando. Expliquen, bueno, pero es que el vapor del agua, no, ok, ya, yo sé que el agua se evapora y el vapor se va para arriba, pero allá arriba en el cielo hay nubes a las que no entran los grandes aviones porque tienen bolas de nieve adentro, girando bolas del tamaño de una pelota de béisbol que pesa, no sé, si no quieres medio kilo, pero un cuartito de kilo. Tú agarras un cuarto de kilo de cualquier cosa y suéltale, se va para el piso. Pero no, está flotando y son miles allá y flotan. ¿Sí? Tienen peso y flotan las nubes. Todavía no, realmente te hacen teorías, te hacen suposiciones. Bueno, es que la presión del aire, que esto, que el otro. Pero el hecho es que una nube pesa muchísimo y está flotando. Y la Biblia dice que es Dios quien la sostiene. Así que es Dios el que las puso ahí, que las sostiene. Pero bueno, la ciencia no lo puede explicar. Yo te hablo como creyente y como científico que soy, me maravillo cuando veo las nubes, el agua, su capacidad que tiene de tres estados. Sabemos que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y el agua tiene tres estados, sólido, líquido y gaseoso. Y sin agua no puede haber vida. No puede haber vida. Pueden faltar elementos, puede faltar hasta el oxígeno y hay microorganismos, pero sin agua no hay vida. Luego la sangre. Otra cosa, la sangre, dice la Biblia, la sangre es la vida de la carne. La sangre es la vida de la carne. Ujú. Y wow, es maravillosa. Lo que es la sangre, la estudias, es un tejido, lo dicen los biólogos, los doctores, un tejido líquido. Bueno, para maravillarse, lo que de Dios se conoce, Él nos lo ha revelado a través de la creación. Por eso dice, no tienen excusa, no se les tiene que aparecer Dios. En una ocasión, hace muchos años, en una escuela que yo trabajaba, estaba hablando con una de las directoras, la directora de la preparatoria, que ella me decía que era atea, ¿no? Y yo le dije, está bien, pero si eres sincera en buscar la verdad, si en verdad buscas la verdad, la vas a encontrar. Y la Biblia dice que la verdad te hace libre y la verdad te va a llevar a Dios. Te va a llevar a Dios. Es el caso de Josh McDowell, quien trató de demostrar que la Biblia era patrañas, pero lo hizo o sea, como un investigador universitario, se comprometió y pum, pum, se puso a estudiar, a investigar, terminó convencido y ahora es un gran predicador. Lo mismo es C.S. Lewis, el creador de las Crónicas de Narnia y un gran teólogo, pero él también era un escéptico y se puso a investigar bien, sinceramente. El que de verdad busca la verdad, la va a encontrar y se va a encontrar con Dios. ¿Sí? Derek Prince lo mismo, que terminó siendo un maestro de la Biblia. Era un filósofo, él de Oxford, gran filósofo, maestro de la cátedra de filosofía. Y cuando a él le tocó ir a la Segunda Guerra Mundial, y él dice en su testimonio, dijo, bueno, y, siendo un gran filósofo y lector, lo mandan y dice, ¿qué libro me llevo para leer? Y que no lo dudó, él dijo, voy a llevarme la Biblia. Se llevó la Biblia a la guerra y estuvo meditándola, leyéndola y regresó siendo un gran creyente y hasta terminó siendo un maestro de la escritura. Esta es la verdad, ¿sí? Esta es la verdad. Sí, la ciencia verdadera,
no niega la existencia de Dios. Al contrario, si la verifica, la constata. Ujú. Hoy en día, me voy a regresar un poquito hablando de la ciencia. Cuando yo daba clases de biología o de química y eso, yo les recomendaba un librito que se llama Los cazadores de microbios, y ahí habla de Pasteur, habla de muchos científicos, pero me gusta lo que dice de Luis Pasteur, estamos hablando de hace muchos años también, que él como científico, cuando descubría algo, cuando descubría, por ejemplo, él descubrió la forma de demostrar que la generación espontánea no existía. Esto de la generación espontánea era una teoría de que la vida podría surgir espontáneamente, ¿no? Y hasta había libros, existían libros y todavía existen, ¿no? De recetas para crear ratones. ¿Quieres crear ratones espontáneamente? Te decían, toma varias camisas sudorosas de algún trabajador, haz las bolitas en una canasta y mételas en tu sótano, en el sótano, déjalas ahí una semana y vas a ver cómo crían ratas. Para nosotros es ridículo, yo lo sé, pero bueno, existía antes. O cómo crear gusanos en la carne, te decían deja la carne, etcétera. Luis Pasteur demostró que esa teoría no era verdad. Pero lo importante de Luis Pasteur es que cuando él descubre cómo hacerlo, él todavía dedica, no se apresura a publicar y hey, aquí ya lo descubrí. No, no. Dedicó meses a tratar de contrarrestar sus propios descubrimientos. Era algo que él hacía. Si ya había descubierto algo, bueno, ahora él mismo se trataba de meter el pie, ¿verdad? De hacer un experimento que demostrara lo contrario. Y de otro lado y por otro lado, hasta que ya estaba 100% seguro, entonces ya lo presentaba a la comunidad científica. Hoy en día no es así. Hoy en día alguien tiene un microscopio y está viendo las estrellas, las galaxias, sabe algo de física y etcétera, y empieza a dar teorías. Teorías. No es así hoy en día. Está lleno de científicos teóricos, ¿sí? Que nada más están ahí pensando y se avienta explicaciones del universo, que los hoyos negros, que partículas electromagnéticas y acá. Nada comprobado, nada comprobado. Acuérdate de esto. Si es teoría, no está comprobada. Y empecemos con la más fuerte de todas, que ahorita, sería una blasfemia científica, ¿verdad? El dudar de la teoría de la relatividad de Einstein. Sí, porque además ya se ha construido todo un modelo que explica el universo y todo eso a través de la teoría o con la teoría de la relatividad, pero es una teoría, ¿sí? No es una ley. Todavía no hay leyes y seguimos viviendo en suposiciones. Y se ha armado una estructura de suposiciones que ya es un monstruo científico y toda pues un grupo de científicos por todo el mundo que ya no saben qué hacer, ¿verdad? Te digo, es como una religión, son creencias, son creencias. Bueno, tú y yo sabemos que Dios es, que Dios existe. Podemos verlo en todo lo creado y admirarnos. Yo quiero que me acompañes por último ahorita al Salmo 8. Salmo 8, que dice en el verso 3, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Tenemos tú y yo la capacidad dada por Dios de admirarnos del universo, de todo lo creado, lo visible y lo invisible. ¿Sí? Tenemos un Dios y nosotros los creyentes en Cristo Jesús, este Dios poderosísimo, creador de todo esto, resulta que ahora es tu papá y mi papá. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús pagó todos tus pecados en la cruz, pasados, presentes y futuros. Él llevó las consecuencias de los pecados y aquí quiero hablar de toda maldición, de toda enfermedad, de todo tipo de pobreza, de enfermedad, de violencia. Él lo cargó en el madero por amor a ti, por amor.
Tenemos un Dios Padre todopoderoso que es amor, que este universo lo creó por amor. Sabemos que ahí en Génesis 1:26 dice el Señor, hablando entre ellos, dice hagamos, hablando entre quienes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dicen ahí en Génesis 1:26, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y tú y yo somos igual que Él, tripartitos, tenemos espíritu, alma y cuerpo. Sí, Él es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Como ya te dije, haciendo un ejemplo con el agua, que es sólida, líquida y gaseosa. Vemos todo en la naturaleza, vamos a encontrar a Dios. Pero bueno, dejemos claro eso, ya para terminar. ¿Sí? No es nada más el hecho de que Él sea Dios, es el Creador y ya. No, no, no. Él te escogió, Él te ama, Él te ha llamado, Él te ha salvado, que es un tema que luego vamos a tratar, de qué nos salvó. ¿Sí? Él te ha salvado de la ley del pecado y de la muerte para darte vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga que vida eterna. Y ese eres tú. Y yo quiero, como siempre, aprovechar que ahora lo digas conmigo, pero donde dice mundo, vas a decir tu nombre, donde dice todo aquel, vas a decir tu nombre también. Y te vas a adueñar conmigo de este versículo de Juan 3:16. ¿Sale? 1, 2, 3. Porque de tal manera amó Dios a Ricky Ricón, que ha dado a su Hijo unigénito para que Ricky Ricón, que cree en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí empiezan las cosas asombrosas e inexplicables científicamente, pero explicables con la palabra de Dios, la Biblia. ¿Verdad? Vida eterna significa no creado, sin principio y sin final, y eso solamente Dios. Los seres humanos, los ángeles, ya lo he explicado antes, no son eternos, son creados, o sea, pueden ser infinitos, pero son creados, tienen un punto de inicio. Ahora tú eres un hijo auténtico, legítimo, hijo o hija de Dios, nacida de nuevo y tienes la vida eterna como tu herencia. ¿Por qué? Porque eres hija de Dios, porque tú participas de la naturaleza divina. ¿Cómo explicas eso científicamente? No se puede. Porque otra cosa que me faltó de explicarles acerca de la ciencia, bueno, es el método científico que se tiene que experimentar y comprobar. Comprobar, ¿sí? Cuando alguien te dice que está científicamente comprobado, que además es una frase que luego la usa mucha gente nada más para defender posiciones y mentiras, lo usan mentirosamente. Sí, pero la ciencia tiene que comprobar. ¿Y cómo comprobamos que tú tienes vida eterna? Solamente el testimonio que te da el Espíritu Santo en tu corazón cuando tú aceptaste a Jesucristo y tu vida cambió por completo. Bueno, ese mismo Dios, sí, que te ha salvado, que te cambió en aquella ocasión, hoy en este día está ahí contigo. Sin importar qué problema, enfermedad, angustia, tribulación tú estés enfrentando en este mundo, ¿sí? Tienes también que saber que este mundo tiene un príncipe, un adversario, lo vamos a ver en las siguientes series acerca de la salvación, que se llama Satanás, es el príncipe de este mundo que aunque está vencido, sigue trabajando, te sigue haciendo la guerra. Entonces, ¿por qué te pasan cosas feas? ¿Por qué estás ahorita tú en problema, en tribulación? ¿Por qué te sientes deprimido? ¿Por qué te da una enfermedad? ¿Por qué? ¿Por qué? Te lo digo rápidamente, pero te lo voy a explicar más adelante en la serie de la salvación. Pero rápidamente, ¿por qué estás en guerra? Porque hay una guerra, es la misma guerra que creó todo lo que te hablé ahorita de la ciencia. Si toda esta estructura y toda esta religión, ¿sí? que es pseudociencia, le diría yo, que es que buscan la verdad, pero no es cierto, sino buscan sus propios dogmas, bueno, es parte del sistema del mundo. Así que ten ánimo, ¿sí? Yo sé que esta conferencia es rara, es diferente, pero bueno, en mi corazón estaba, yo creo que Dios la puso para que quede claro que Dios es y seguirá siendo. Y es el mismo Dios que te ha amado siempre, siempre, que no te ha dejado y no te va a dejar, que está contigo. Y lo más importante, no solo es Dios, esto es lo más bonito para mí, es tu papá. Es papá Dios, que te quiere, que te ama, que te guarda, que te protege. Amén. Bueno, aquí le voy a dejar. Vamos a hacer una oración. Déjame orar por ti. Primero le vamos a dar gracias por todo lo creado, por quién es Él.
Y luego oremos por las necesidades, ¿sale? Levanta tu mano al cielo conmigo y di, Padre Celestial, gracias Padre Celestial, gracias por tanto y tan grande amor por tanto y tan grande amor que creaste este universo que creaste este universo para mí, para mí, para que yo lo disfrute, para que yo lo disfrute, para que en él para que en él yo pueda ver tu obra yo pueda ver tu obra y pueda ver lo grandioso que tú y eres, pueda ver lo grandioso que tú lo eres, inteligente, lo lo inteligente, sabio, lo sabio, lo asombroso lo asombroso que es este universo. que es este universo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. En el nombre de Jesús, En el nombre gracias. de Jesús, gracias. Amén. Ahora déjame orar por ti. Gracias, Señor, por esta palabra. Yo la he dado. Ahora hazla que llegue al corazón de tus hijas, de tus hijos. Y por ellos te pido yo, Señor, porque de todo problema, angustia o tribulación, tú los has de sacar. Dice tu palabra que tú los guardarás, Señor. Tú los guardarás de todo mal, de todo problema, no, de toda angustia y de toda tribulación. Ahora, Espíritu Santo, yo te pido que toques sus vidas, sus corazones, que respaldes esta palabra y esta enseñanza trayendo paz al corazón de todos nosotros, fe, confianza, seguridad, gozo, alegría de saber y estar cada vez más seguros y ciertos de quién eres tú, Dios Todopoderoso, Altísimo Dios, Creador de todo lo visible, del cielo y de la tierra y de todo lo invisible, y nuestro Padre, oh Papá. Gracias, Señor. Gracias. Así que yo les bendigo en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Venga esa bendición sobre todos ustedes. Nos vemos a la próxima conferencia. ¿Sale? Que Dios les bendiga. Bendiciones.